Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López y junto con mi compañera Catalina Soto les venimos a exponer Democracia, Liberalismo y Procesos Electorales en América Latina, una lectura correspondiente a la materia de Política Latinoamericana Comparada dirigida por Johan Rosso. Muy bien. Para comenzar a hablar, tenemos que ubicarnos temporalmente a las elecciones latinoamericanas de los 30, que con un calendario relativamente lleno de elecciones, en 1931 parecía a primera vista un año de adelantos en la historia de la democracia de América Latina. Los bolivianos fueron a las urnas en enero, en octubre tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Chile, Perú y Ecuador. El 8 de noviembre los argentinos votaban también por un nuevo presidente, entonces esto estuvo como envuelto en variedad de elecciones, pero sin embargo el panorama democrático estaba lejos de ser lo que se esperaba. Uno tras otro, en su gran mayoría, los regímenes políticos del continente habían comenzado a sufrir serios trastornos convocados en parte por la depresión económica del 29. Los golpes de Estado se impusieron sucesivamente. Hubo excepciones, por supuesto. Colombia, donde los liberales llegaron al poder tras el triunfo electoral de 1930. México, donde el partido de gobierno había logrado consolidarse tras los años de atisbos revolucionarios, o Venezuela, donde el dictador Juan Vicente Gómez logró mantener el dominio hasta su muerte en 1934. Podría decirse de todas formas que la década de los 30 marcó el fin de un ciclo de evolución democrática para algunos de los países del continente. Argentina fue quizá el caso más sobresaliente tras la reforma de 1912, identificada como la ley de Sáenz-Peña. Se incrementó la participación electoral de manera notable. Adicionalmente, los cambios en las reglas de juego permitieron a la oposición radical proponer significativos avances electorales hasta conquistar el poder en 1916. Cualquier intento de generalizar para el continente con miras a identificar olas democratizadoras al estilo de Huntington corre riesgo de frustrarse de cierta manera. La distinción entre las olas de avance y retroceso se dificultaría por la diferencia entre las historias nacionales. Chile, por ejemplo, vivió años de gran normalidad política entre 1925 y 1932, cuando tras la elección de Arturo Alessandri recuperó la senda de los gobiernos constitucionales. Valenzuela llegaría al poder en 1995 y tal discusión también se dificultaría por las mismas tradicionales corrientes vividas por los supuestos movimientos democratizadores. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo hubo de cierta la variación en las olas democratizadoras a lo largo de algunos países de América Latina. A pesar de los altibajos sufridos por los procesos democráticos en el continente y a partir de 1930, las décadas que surgieron vivieron una significativa expansión del electorado. Unos pocos países habían ya adoptado con anterioridad el sufragio universal masculino, por ejemplo, Argentina en 1853 y Uruguay en 1918. Como resultado de estas medidas sobre el sufragio, sobre todo aquellas relacionadas a su expansión, el número de votantes creció drásticamente y por lo general a un ritmo más acelerado que el crecimiento poblacional. Entre 1931 y 1958, el electorado argentino pasó del 13 al 48% de la población, es decir, se redujo el abstencionismo. En Venezuela y Perú, la expansión fue aún más sentida. En el primero pasó a ser el 5% de la población en 1945 al 36% inmediatamente después. Y en el segundo se multiplicó por 10 entre 1919 y 1963. Inclusive en países que como Brasil conservaban restricciones al voto, el cuerpo electoral creció de manera sustancial. 1.9 millones de personas votaron en 1930, más 6 millones en 1945 y unos 18 millones en 1962.
Explorar el desarrollo en América Latina de dos corrientes tradicionales en el mundo occidental convergieron en lo que ha venido o lo que se ha denominado como democracia liberal a partir de 1930. El conflicto entre estas dos corrientes tradicionales se haría aparente en Latinoamérica debido a cómo se desarrolló este conflicto en los distintos países del continente hasta 1960. Es el objetivo de la discusión en la primera sección de todo este conglomerado de sucesos. Por ejemplo, el golpe militar que irrumpió el proceso electoral de Perú en 1962 marcó el inicio de una sucesión de regímenes militares en muchos países del continente, como efecto dominó. Pero en Costa Rica, Colombia y Venezuela sobrevivieron a las prácticas democráticas. Con el sufragio femenino, sobre todo a partir de la década de 1950, se añadía un elemento más al carácter heterogéneo del electorado. Uno de los grandes retos del periodo sería precisamente cómo articular nacional y políticamente dicho electorado. En algunos países los partidos tradicionales con raíces en el siglo XIX siguieron cumpliendo su función de movilizar a los votantes nuevos y viejos. Tales fueron los casos de los blancos y colorados en Uruguay, radicales en Chile y Argentina o liberales y conservadores en Colombia. Estas experiencias de continuidad, sin embargo, parecen excepcionales frente a la proliferación de nuevas organizaciones partidistas durante el siglo XX. Algunos partidos se habían ya fundado en la década de 1920. La Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en Perú, en 1924, o el Partido Nacional Revolucionario de México, en 1929, reorganizando como el Partido Revolucionario Institucional o PRI en 1946. También en dicha década tuvieron origen los partidos comunistas y socialistas de los distintos países del continente, a raíz del auge que estaban sufriendo estas ideologías, con un número con un número bastante considerable de los que protagonizaron parte significativa de la vida política latinoamericana a principios del siglo, a mediados y principios del siglo XX. En 1931, un grupo de venezolanos exiliados en Barranquilla organizaban el movimiento que cristalizó en 1946 como la Acción Democrática. Las doctrinas socialdemócratas serían centrales en la formación del Partido de Liberación Nacional, fundado por José Figueres en Costa Rica en 1951, y en la década de 1950 se establecían también los partidos de corte demócrata cristiano. El Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, en Venezuela, y el Partido Demócrata Cristiano en Chile, cuyos orígenes se remontan a la Falange Nacional de 1938. Con muy contadas excepciones, como el caso de República Dominicana, la gran mayoría de los países latinoamericanos vivieron significativas experiencias durante este periodo. La misma Venezuela post-gomesiana experimentó momentos de apertura, sobre todo durante el periodo entre 1946 y 1948, antes de derrocar finalmente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. En Perú, el APRA contó con fuerte representación en el Congreso durante los años de 1945 y 1948, simultáneamente con Venezuela. Y también en 1956 y 1962. Más aún, no todas las elecciones bajo competencias restringidas estuvieron deprovistas de significado. Rómulo Betancourt recordaba cómo las elecciones locales venezolanas de 1937, cuando la oposición ilegalizada conquistó Caracas y algunos estados internos del país. Por supuesto que no todas las reformas electorales fueron igualmente efectivas, muchas de ellas fueron incluso causas mismas de una serie de conflictos. La introducción de la cédula única en Colombia en la década de 1930, por ejemplo, sirvió para alimentar mayor las sospechas y fricciones entre liberales y conservadores, tras la multiplicación de incidentes de violencia electoral.
El ejército se veía forzado a servir de árbitro entre las disputas provocadas por el sufragio, como lo ha mostrado muchas veces la historia de nuestro país. Y más adelante, en la década de los 50, se vio plasmado la inclusión del voto femenino en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, no parece claro, de todas formas, que el espíritu antiliberal y antidemocrático se había extendido por casi todo el continente a mediados de la década de los 50. Estuviese directamente relacionado con la falta de desarrollo social, como lo denunció el historiador liberal colombiano Germán Arciniegas. Las mayores amenazas contra las libertades civiles en Latinoamérica ocurrían en uno de los países con más bajas tasas de analfabetismo, el cual es Argentina. En 1950, Perón y sus aliados cerraban 50 periódicos en un solo día. El más notorio fue el caso de la prensa, el periódico La Prensa, con los actos contra la libertad de expresión. Se dirigieron contra los periódicos de la provincia, haciendo censurar a estos. La nueva década se abrió con cierto optimismo en el continente. En 1960, Charles Potter y Robert Alexander señalaban que entonces la mayoría de los países latinoamericanos o estaban ya bajo gobiernos democráticos o se movían en esa dirección. El crecimiento de los partidos, según dichos autores, estaba ayudando a combatir los principales enemigos políticos de la región, el militarismo y el personalismo. Las caídas de los regímenes de Perón en Argentina, Odriada en Perú y Rojas Pinilla en Colombia, Lozano en Honduras y Páez Jiménez en Venezuela, causaron todas casi en un lapso menor de 4 años. Se tomaban como claro indicativo de los prometedores rumbos democráticos. En muchos casos, sin embargo, la historia subsiguiente tomaría otras direcciones. La caída de los dictadores no abrió siempre el camino para el desarrollo de la democracia representativa. Por el contrario, nuevos actores en el escenario político trajeron consigo nuevas y hasta más fuertes embestidas contra la democracia liberal. Ningún otro evento en este sentido tuvo más significado que la Revolución Cubana de 1959. Comienzos de la década de 1980, el panorama general era francamente desolador. Muchos de los observadores extranjeros que intentaban acercarse a la política del continente no veían en Latinoamérica una tierra hospitalaria para la democracia. Consideraban que los valores desarrollados de las sociedades iberoamericanas eran la antítesis del liberalismo. No todos llegaron al extremo del profesor estadounidense Howard Whitad, quien sugirió que debería reconceptualizarse la idea misma de la democracia en el contexto latinoamericano. Lo que caracterizaba a la región en estas interpretaciones era su carácter centralista y sus tradicionales racionalismos individualistas. La referencia a los valores liberales eran apenas parte de los ejercicios retóricos. Casi la formalidad de la participación popular en las elecciones se veían fragmentadas por las élites, que pues de cierta manera evitaban que este se podía llevar a cabo como se pretendía. Las condiciones y grados de competitividad electoral variaron entre países como Colombia, Costa Rica y México. Entre todos desarrollaron elecciones de carácter incierto. Cuando las campañas y las organizaciones partidistas adquirían una importancia determinada en los resultados de las urnas, el PLN surgió en Costa Rica como un partido mayoritario hasta hegemónico después de la Guerra Civil, pero las fuerzas de la oposición entre 1953 y 1990 lograron siempre capturar entre el 30 y 50% de los votos y hubo alteraciones del poder. Dadas las 10 elecciones presidenciales posteriores a 1949, el PLN ganó 6, mientras que las coaliciones de la oposición triunfaron en 4. Venezuela desarrolló un sistema bipartidista más claramente ilimitado, sobre todo a partir de 1968.
un hito en la historia electoral venezolana cuando la oposición llegó al poder por primera vez en el siglo XX a través del sufragio, dado desde entonces de 1990. Por lo tanto, esta reciente incursión del liberalismo en la región no parece marcar bases sólidas. Sobresale quizá como el poco arriesgo intelectual que las doctrinas liberales en boga han tenido en el continente. Ya en el 64, el empresario venezolano Enrique Páez Dupuy estaba familiarizado con pensadores como Friedrich von Hayek. Para aquellos años, el mismo Hayek visitaba Chile, donde la revista de Estados Públicos había contribuido a difundir el pensamiento, pero de esta manera también a esparcir el hecho de que este tipo de acontecimientos el 80% de las veces no había tenido el resultado que se esperaba en Latinoamérica. Entonces, pues con esto pues se concluye que si bien en diferentes épocas pues estuvo envuelto en reformas electorales, en sufragio, en la inclusión del voto femenino y en variedad de sucesos, siempre se ha visto, casi todos los países de Latinoamérica se han visto envueltos como se había visto antes, en este fantasma de violencia que pues siempre está acompañando desde las elecciones hasta la intervención militar, populismo y demás ideologías o aspectos que siempre están marcando las elecciones o cualquier suceso político que se pretenda dar en Latinoamérica. Muchas gracias.